porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. 3 de junio, gracias por su presencia en nuestro programa A las 9 con usted, que ahora toca el turno a participar con nosotros a la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Y usted recordará que el mes anterior, el mes de mayo, hablábamos del papel de la madre en la familia. Y bueno, nos asustamos un poco con esa trascendencia enorme del rol de la madre en los hijos. Pues ahora vamos a asustarnos un poco con el papel del padre. Junio, y ahí está el comercio diciendo Día del Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tomémoslo nosotros de pretexto para abundar un poco en lo que significa el papel del papá en la familia, del padre en la familia. ¿Es un padre autoritario, enérgico, distante? ¿Es un padre presente o es un padre ausente? ¿Es un padre afectuoso? ¿Pone límites? ¿No pone límites? Todo esto lo vamos a ver hoy en nuestro programa, gracias a la presencia de 2 colaboradores de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, Luis Armando González, que está con nosotros, y Victoria Astorga, ambos psicoterapeutas. Ya está con nosotros. Buenos días. ¿Cómo estás, Luis Armando? Muy ¿Qué tal, bien, Victoria? muchas Hola. gracias, muy bien. Me da gusto recibirlos aquí en el programa y bien, pues me parece que hoy aprovecharemos lo más posible cada minuto de nuestro programa aquí en C7, en la multiplataforma de C7, y le recuerdo que nos puede usted escuchar por la radio 96.3 FM, por la televisión abierta digital 25.1 y 25.2 simultáneamente, por la televisión abierta megacable 217, por las redes también, a través de la página www.c7jalisco.com, y es esta multiplataforma abierta para que usted elija. Lo importante es que cualquiera que sea el medio, usted participe esta mañana con nosotros. El equipo está listo para participar también. Muchas gracias. Ángeles Rodríguez en la producción general del programa. Víctor Hugo Barbosa, el Barcha, también participando con entusiasmo. Claudia Fernández, en todo lo que tendrá que ver con las imágenes del programa. Muchas gracias, Claudia. Los 3, gracias. Y claro, todo el Departamento de Ingeniería apoyando. Y aquí estamos para llevar hasta usted algunas reflexiones que espero resulten confrontantes por un lado, motivantes por otro, tal vez hasta inspiradoras, vaya usted a saber. Pero aquí estamos ya. Iniciamos entonces con la palabra de Luis Armando. Vamos a ver qué nos comenta Luis Armando González para abrir boca. El papel del padre en la familia. ¿Cómo podemos resumir, intentar dar lo medular del papel de un padre en la familia? Por favor, Luis Armando. Fíjate que desde la mañana estaba yo pensando por dónde abordar el tema. El tema tiene una complejidad muy grande, entonces me voy por la complejidad. ¿Cómo es que uno se hace padre? Alguien dice que la paternidad es producto de una relación de amor, pero entonces definamos un poquito una definición simple de qué es el amor, sería como desear el bien del otro. Bien. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, hay 2, un hombre y una mujer, que se unen y que se aman, y ambos desean el bien del otro, desde su perspectiva, no nada más. Pero el bien implica toda una serie de complicaciones, o sea, deseo el bien del otro, o ese bien lo transformó en un bien. Entonces, el hijo es el producto de esa relación donde ambos se han deseado el bien, pero también es el bien que le doy al otro. Es decir, es el objeto que le doy al otro como producto de este amor. Fíjate qué complejo va. Y estamos hablando en lo bueno, ¿no? O sea, yo quiero a mi mujer y como quiero a mi mujer, yo creo que está bien que ella tenga un hijo mío. Y le doy mi semen para que ella tenga un hijo, porque la amo, ¿sí? Y mi mujer, que está en las mismas, también ella comparte mi punto de vista y me da un hijo. Es un bien. Luego ya tenemos el bien ahí. El sujeto del amor. El sujeto del amor. Más que el objeto. Pero más que el objeto. Allá lo tenemos ahí. Ya al tenerlo, vamos a cada quien a tratar de relacionarnos a través de lo que entendemos como hacer el bien a él. Ajá. Y hacer el bien al que se lo dimos. Entonces va complicándose. O sea, nosotros, como producto de ese amor, compartimos la creación de ese hijo. Uh-huh. Y tenemos una idea respecto a ese hijo, de cómo debe ser ese hijo. ¿Cuál es su bienestar? Y entonces empezamos a implantar el ideal. Tú debes hacer así, tú debes ser de esta manera.
a nosotros nos ha ido muy bien siendo médicos, entonces tú debes de ser médico. Si no nos ha ido bien siendo médico, decimos, tú nunca vayas a estudiar medicina, pero por otro lado le llevas a estudiar medicina o psicoanálisis, ¿no? Entonces, ve qué complejo es. Y él va incorporando y también va definiendo en esa incorporación del ideal, que es un ideal partido del bien, de la idea de bien que tienen los dos, y esta idea de bien viene de la cultura. ¿Sí? Más complejo. Más complejo, o sea, lo público se hace privado. Sí. Y lo privado se le transmite al hijo para que se haga público. O sea, ¿qué es lo que yo quiero que él sea? Quiero que sea independiente. Ese es un deseo de bien. Uh-huh. Quiero que sea feliz. ¿Cuál es mi idea de felicidad? ¿Cuál es mi idea de que... Por eso digo, en este es complejo, no es así nada más como, ay, mira, lo tienes y ya. No, tiene una complejidad. Bueno, entonces, cada quien tiene un rol o una función en esta complejidad. Siempre hemos hablado de que la madre, por el largo periodo de la relación con este hijo, tiende más a fusionarse con él y el hijo a fusionarse con él. Pero que esta fusión se hace bien cuando atrás de esta fusión está el padre. Como en la pintura de la Virgen, donde está el Espíritu Santo atrás, uh-huh. ¿no? En donde está la mirada de esta madre con el niño Jesús, en donde se transmite esa energía de los dos, pero atrás está el Espíritu Santo. Ahí está el simbolismo. Atrás tiene que sostener a los dos el padre. Si no está atrás, esta tiene el riesgo natural de fusionarse con el hijo o de rechazarlo por el temor a la fusión o por no cariño. Entonces, ahí vamos caminando. Esta madre tiene una idea del bien. O sea, ¿qué le conviene a este hijo? Y ella cree que le conviene que quede pegadito a ella, de entrada. Y el padre sabe, y aquí viene el otro problema, que eso no es tan conveniente si el bien que queremos es que éste sea independiente. ¿Sí? Uh-huh. Si nosotros queremos que él sea una persona diferente, entonces no nos conviene que dejar a la madre en ese apetito natural, y entonces se establece eso que se llama el corte. ¿Qué es el corte? Poder separar un poco a la madre del hijo en la medida que el hijo va creciendo. Pues ahí está para empezar el complejísimo problema de tener un hijo. Y esto partiendo del supuesto del amor, partiendo del supuesto del ideal, porque habrá muchos otros hijos que nacen no necesariamente de ese acuerdo mutuo del amor. Entonces la cosa se complica doblemente o trigonométricamente, supongo yo. De todo esto hablaremos en el programa. La mejor pregunta es la que usted hace. Entonces márquenos 3030-5350 para que nos permita dialogar con usted a través del teléfono y que usted nos pone su punto de vista y su pregunta. ¿Qué nos dirías, Victoria Astorga, en esta primera incursión en el tema del rol del padre en la familia? Por favor. Bueno, Luis Armando lo que va planteando es la terceridad, la función de terceridad que hace el padre. Ahí, que inicialmente son la madre y el hijo en una diada, y es el padre el que viene a hacer esa interdicción, digamos, entre ambos, ¿no? Para que la presencia del padre sea vigente, digamos, la madre tendría que dar lugar al padre, ¿no? Porque si no, entonces no podría hacer esa función el papá. Entonces ella tiene que dar la anuencia para que él intervenga. El pase al padre. Sí, darle el pase al padre, y además que el padre sea su objeto de amor y no se quede centrada en el hijo únicamente. Entonces tendría que el padre ofrecerse como objeto de deseo para la madre, para que ella pueda desviar la atención y no quedarse pegada al hijo. Es decir, Victoria, que si ella tiene una relación fallida con la pareja, ella podría centrar su amor, digamos, en su hijo y casi convertirlo en una pareja, en un momento emocionalmente hablando. Así es. Uy, qué grave, ¿no? Sí, entonces, y el padre queda minimizado
o queda echado de lado. ¿Anulado? Anulado, y bueno, ahí, y ahí sería un conflicto también, ¿no? Porque si es un padre que pueda reclamar su lugar, su espacio, no hay ningún problema. O sea, se va a dar ahí tal vez un tironeo, pero bueno, él reclama su lugar y su posición. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la madre, por un lado le hace sentir como que sí tiene su lugar, pero por otro no? Entonces, ahí ya entraríamos en otro problema, digamos, ¿no? Y se le manda un mensaje confuso al bebé, ¿no? Sí, un doble mensaje de pronto, por una sí. parte un aspecto, por otra la realidad le dice otra cosa, y empezamos con la problemática en las familias. Es muy importante que cada uno de nosotros conozcamos cuál fue nuestra situación en la familia para poder conocernos y poder también saber cómo podemos apoyar a los hijos. Si fuiste un hijo primero, un hijo segundo, un hijo tercero, qué tipo de relación de apego o no con el padre y la madre, en fin, todo esto ayuda a conocerse uno bastante mejor y tratar de ayudar también a los hijos. Pero vamos a ir al primer corte. El teléfono, recuerde, 3030-5350. Si le parece, márquenos y nos da su punto de vista o su opinión o su pregunta. Regresamos en un momento aquí en la multiplataforma de C7. A las 9 con usted. Regresamos. Bien, hablábamos de el anhelo de libertad y uno pensaría que, bueno, la libertad es un anhelo que cada ser humano tiene, pero habrá quien no quiera la libertad y se puede vivir eternamente al lado de la figura paterna o materna. Y supongo que real o imaginariamente. ¿Qué me dicen al respecto, Luis Armando, por favor? Sí, mira, lo que pasa es que hace un momento vi que decía, la madre quiere al padre o ama al padre, y en este acto de amor se desentiende del hijo, y ese es lo que permite al hijo ir creciendo. Es decir, ¿por qué permite ir creciendo? Porque al no estar tapándole todos los deseos, satisfaciéndole todos los deseos y todas las necesidades, aparece la frustración. La frustración es lo que te permite pensar. Si no lo tienes, o sea, si lo tienes presente, no lo representas. ¿Para qué lo representas si ahí lo tienes encima? Claro. Lo quitas y entonces lo representas. ¿Sí? Entonces, ese irse hacia el padre le permite al hijo ir creciendo. ¿Sí? Ir viendo que él puede ir haciendo cosas. Sí. La codependencia o esta relación de fusión es mucho porque el hijo, la madre no se quitó de ese lugar o se quitó muy poco. Sí. Y al quitarse muy poco, el deseo de que quiero ser una persona diferente y hacer mis propias cosas, no se crea, no se desarrolla. Y entonces lo que yo entiendo como que debe de ser está puesto en mi fusión, y lo que repito cotidianamente en mi relación es esa misma fusión, siempre reactualizando la fusión original con la madre. Sí. Voy, busco un amigo y me le pego, busco una pareja y me le pego. No solamente es la historia de estar pegado a la madre en lo concreto, que eso ya es verdaderamente grave, sino cómo voy repitiendo lo que pasó originalmente con las nuevas elecciones de objeto. Y entonces hago una nueva elección de objeto similar a la primera elección, con algunas pequeñas variables, sí. Y otra, y otra, y otra. Y entonces uno ve parejas donde él tiene 40 años y está pegado a la novia o a la esposa. Igual que estuvo pegado a la madre. Pero volvemos al asunto del bien. El bien siempre parte de uno. Yo te deseo el bien. Y yo tengo una idea del bien. Y si tú no aceptas mi idea del bien, yo me enojo. Ese es el otro problema. ¿Sí? Porque entonces, si estoy repitiendo y repito algo que no es mío, y vuelvo a repetirlo con la pareja se mueve un poquito. Estoy hablando en los casos en donde hay una codependencia, como se dice. Se mueve un poquito y el otro se enoja muchísimo. ¿Cómo es que no aceptas mi cariño? ¿Cómo es que no aceptas que te ame? ¿Por qué quieres tú hacer tus propias cosas? ¿No? Entonces te fijas que no solamente se da en la relación con la madre, sino se da en las relaciones posteriores. Yo puedo repetir, por ejemplo, esa búsqueda materna o paterna, eligiendo a lo mejor
una amiga, un amigo que me Sí. represente al padre, que mantenga la misma relación que tuve con el padre y que nunca actualizándolas. la fui transformando por entiendo. esa constante presencia. Y volviendo al padre, como el padre no hizo el corte, como decía Vicky, la madre no le dio el espacio y él no vino, no tuvo la suficiente fuerza. Sí. No tuvo la suficiente fuerza, entonces lo que se queda instaurado es esa primera relación. Por eso el padre tiene que decir, a ver señora, usted venga acá y usted haga las cosas que tiene que hacer conmigo y ámeme a mí y deje ese hijo que se mueva, que busque su propia vida. Esa es una de las primeras partes de la función y que se da desde el complejo del destete. O sea, ni siquiera es a los 8 años, no, desde el primer momento se tiene que dar. ¿Sí? Tiene que ayudarle al destete, porque a la mujer se le hace más sencillo quedarse pegada, y se quedan pegadas hasta 3 años, ahora es la moda, ¿no? Sí. La moda de los destetes de 2 años está en muchos países, esa es la nueva moda, y tú dices, terrible, ¿dónde está el padre? Claro. ¿Dónde está el padre? ¿Dónde está el padre? Sí. Bueno, ahora, Victoria, dime si afectará que sea niña o niño, el pequeño vaya, será más grave o menos grave, no sé, su fijación con la madre o su pase al padre, ¿depende también de género o no? ¿O es igualmente problemático? No, yo creo que aquí lo importante es el deseo de los dos, como decía Luis, que echarlo hacia afuera a que conquiste el mundo, digamos, ¿no? Porque el padre tendría, otra de las funciones que tendría presente sería la identificación, o sea, ofrecerse como modelo de identificación donde él, pues, lanzar al hijo para que busque su propia mujer posteriormente, ¿no? Y no quedarse pegado a la madre. Entonces, y con la hija pasa exactamente lo mismo. O sea, se ofrece como modelo o de identificación o bien como un punto de referencia, digamos, o de comparación. Entonces, él tendría que, al hacer ese corte, también la hija tendría que salir a buscar una pareja posteriormente. Y que no sea solamente una reedición, como decía Luis, de esas figuras y quedar fusionada con la madre y que después buscan en la pareja como una mamá, ¿no? O como un papá, digamos, ¿no? Que las cuide, que las proteja, que les diga qué hacer. Sí, eso es muy frecuente, de pronto encontrarnos con personas que necesitan que alguien más les diga qué hacer. Y si no, el esposo en principio, por ejemplo, o la esposa, y si falta, o el hijo mayor, que les diga qué hacer, cómo decidir la vida. Eternamente dependientes. ¿Qué pasa aquí, Luis Armando? Pues era lo que decíamos hace un momento, no se fueron creando las representaciones necesarias para poder decir esto sí y esto no. Sí. Yo, para elegir, necesito tener opciones. Si no tengo opciones, las opciones las tengo representadas, o sea, ¿cuál mujer me conviene? ¿Con cuál voy a querer más? ¿En dónde voy a tener un bienestar mejor? Tengo que elegir. Sí. Si no tengo esa capacidad de elegir, entonces me pego a mi fantasma, o sea, al fantasma original con la madre, y entonces ya ni me cuestiono, la que haga lo mismo que hace mi mamá. Esa es la mejor. Esa es la mejor, pero no tuve las representaciones para hacerlo. No tuve la capacidad de decir, esto va por mi bienestar. Porque la que quería que tuviera un bienestar no lo tuvo. O sea, mi madre no tuvo la capacidad de decir, el bienestar de es que se separe de mí y busque una mujer, ¿no? Claro. O sea, a veces en los consultorios uno, el otro día escuchaba una historia en donde una señora estaba muy preocupada porque su hijo iba a tener una novia. Entonces yo me le quedé mirando y dije, ¿cómo? Déjame decirte que la señora tenía un hijo de 1 año. O sea, ya tenía la preocupación ahorita. No y apenas, es posible. Y eso está, entonces si está ahí, va a estar después también, pero ya no en lo concreto, sino en la cabeza del joven. Representación. Quien permite esa separación es la madre con una función paterna instaurada dentro de ella que le facilita decir, sí, tengo que contenerme, tengo que aguantarme, esto no está bien y tengo que irme con mi hombre.
y un padre que haya tenido la misma historia. Si el padre no viene de una historia en donde él sabe que tiene que establecer una diferencia y un corte, se va a quedar ahí pasivo y va a dejar correr naturalmente algo que podría ser de otra manera. ¿Ves? Por eso es complejo, no es Sí, como esto, bastante complejo. o sea, no es como educar. Ujú. O sea, no hay esa educación, porque además, si quieren lo complejizamos más, rebasa las generaciones. Sí, Viene de otra generación. así es. ¿Ah? Sí, sí. Entonces, ¿cómo? O sea, no, las escuelas de padres, que hay un montón y que bien que están, pues tienen esa gran limitación, que esto viene del inconsciente del padre y de la madre. Qué barbaridad, qué complejidad. Ahora, hay madres que no dejan un segundo al hijo o a la hija, entonces incluso se sienten muy buenas madres. El bien. Desear el bien del otro. Sí, porque le están, y entonces el niño o la niña hace el bien de la madre, ejecuta, Exactamente. realiza el bien desde la madre todo el tiempo. Claro. Sí. Entonces, ahí el padre, ¿qué pasa con esto? Sí, Sí, Victoria. sí, pero pensaba en esa madre de la que tú hablas, que se sienten, o sea, como muy buenas, Sí. ¿no? Pero se convierte en una madre omnipotente y todopoderosa, que apenas el niño va a abrir la boca y ya le están enchufando el biberón, ¿no? Entonces, Sí. pero ahí no dan oportunidad a que el niño desee, entonces es como que todo se obtura, todo se satura, y no le dan la oportunidad de hacer la representación de la que hablaba Luis. Me queda clarísimo y seguramente al público también que nos están escuchando. Y fíjate, de pronto también esto que es de hecho muy complejo, resulta consolador, porque entonces dices, bueno, y esas madres que trabajan y van, y todo tiene una función, dejar al chiquito Claro. y que tolere las frustraciones, que elija, que vaya viendo y se vaya construyendo la posibilidad de elegir a sí mismo, lejos de ser algo negativo, se convierte en un aspecto muy positivo. O sea, si el hijo ve una madre satisfecha y un padre satisfecho, es otra cosa. Es otra cosa. O sea, gozosos Sí. de lo que hacen, Sí, ¿no? sí, sí, me parece que eso está clarísimo. ¿Usted qué opina? Tenemos por aquí algunas llamadas. Le voy a pedir a Ángeles que nos traiga algunas llamadas para comentarlas después. Gracias, Angelito, después del corte. También puede marcar, está Roberto Rábago para apoyarnos en el 3030-5385. Muchas llamadas con opiniones, con puntos de vista. Y qué interesante realmente. Y uno entra a la vida de una manera tan natural, entre comillas, cultural, sin comillas, pero regresamos después de este corte para seguir conversando con ustedes sobre el rol del padre. Volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. Puede representar. Sí, Son los aquí excesos. seguiremos conversando ciertamente y bueno, voy a compartir con todos ustedes todos estos aspectos porque generados de las llamadas del público nos estábamos compartiendo. Voy a leerlas algunas y ustedes tomarán lo que consideren pertinente para abundar en ello. ¿Les parece? Victoria, está Luis bien. Armando. Carmen López, ¿qué pasa, dice, en zonas rurales? Ya que Luis Armando decía que había que separar al niño pronto y no de seguirlo lactando 2 años o 3 años. Dice, ¿qué pasa en zonas rurales donde lactan a los niños hasta los 2 años? Carmen dice, yo no creo que para esto, que pase esto, que hay problemática. Por favor, expliquen un poco esto. Saludos al programa y lo está disfrutando. O sea, ¿qué pasa con esa lactancia en el mundo indígena que se prolonga? María Mendoza, de Bugambilias, en la actualidad los padres están ausentes, dice. Son los llamados niños llave que les dan desde chiquitos llave para que entren y salgan solos de la casa. Isaura Domínguez, los padres no deben apartarse de Dios, dice Isaura Domínguez. Recurran para saber cómo hay que actuar como padre y como madre, con amor. Educa al niño en su camino y aunque fuera grande no se apartará de él, del bien. En la Biblia hay muchas citas, nos dice Isaura Domínguez. Esther, no me anotan aquí su apellido, en lo personal no me puedo explicar por qué madres y padres abandonan a sus hijos cuando fueron engendrados con amor, nos dice. Federico Velázquez, nos están escuchando en el Templo de San Bernardo, gracias, nos saludan. Ángel Moreno, felicidades a los exponentes, muy profesional e interesante el tema, pueden dar también sus datos para poderlos contactar más adelante, sí, como no. Silvia Eugenio Lomelí, muy interesante el tema, muchos saludos al programa, gracias, nos está escuchando también Hugo Ismael Rodríguez, Marisol, Mónica Macías,
Gracias, Jorge Valencia Rentería. Nos dice, qué dificultad ser padre, porque uno deja al chiquillo y se va a trabajar y ya no sabe nada en principio hasta que regresa por la noche. Bueno, aquí tenemos varias opiniones del público. ¿Qué me dicen? ¿Quién quiere tomar el micrófono? ¿Tú? ¿Victoria? Sí, No. Luis Armando. Déjame compartir un poco con ustedes mi experiencia en zonas marginales y en zonas rurales. Sí. Porque aparte de andar haciendo esto del psicoanálisis, que me gusta muchísimo, también incursiono en apoyar a comunidades marginales y a zonas indígenas. Me da el gusto de decir que casi conozco todo México. ¿Sí? Gracias a este esfuerzo. Mira, todo lo que uno hace o deja de hacer tiene un efecto. Si tú le lactas un mes, tiene un efecto en la estructura mental. Si lo lactas 6 meses, que es más o menos lo conveniente, tiene un efecto. Si lo lactas 2 años, tiene un efecto. Que no lo podamos medir con un método científico es otra cosa, pero de que tiene un efecto, tiene un efecto. Pero además no solamente está el asunto de la lactancia, está la ausencia del padre y la relación que este padre indígena sostiene con esta mujer indígena, que también está condicionada por los hábitos culturales de la comunidad. Entonces, decir que solamente la lactancia de 2 años va a crear algo es muy pobre. Tenemos que decir que hay un padre que está o que no está, que transmite fuerza aunque no esté, porque también puede pasar que no esté, pero que transmita la fuerza, ¿eh? O sea, yo no estoy tan seguro que los padres nuevos, tan pegaditos a los hijos en lo femenino, transmitan la fuerza que se necesita, ¿no? ¿De dónde se saca la fuerza? ¿De dónde se sacaba la fuerza antes? De un padre demasiado estricto. Tampoco estoy diciendo que hay que ser padres demasiado estrictos, pero tenemos que buscar cómo hacer una mediación, porque la fuerza tiene que salir de algún lado. Si la fuerza la puede tener la madre en la función paterna también, en esa parte, en esa capacidad. Mira, para complicarme un poco más la vida del día de hoy, ¿cuándo empieza la crisis de la paternidad? Cuando hay un cambio en las funciones. La mujer pudo y ha podido muy bien corporizar la función masculina, ¿no? Ha salido a trabajar, ya no tiene los hijos como antes desde que aparece la píldora, ¿no? Se puede valer por sí sola. Sí. Entonces, tomar decisiones. No está subordinada. Fíjate qué bien en estos 50 años la mujer pudo incorporar lo que antes era privativo del hombre. Sí, qué bien. ¿Sí? Qué bien. Lo asimiló. Sí. ¿Sí? Y no estoy hablando de las mujeres que no, queda claro que... Estoy hablando de las mujeres, no estoy hablando de las mujeres fálicas, las que compiten con el hombre. Estoy hablando de una mujer... En plenitud. En plenitud, claro. Entonces ella agarró, a partir de los 50, este cambio y lo incorporó y ahí va muy bien. Sí. Nosotros no. El hombre no. No. La feminización no la hemos sabido tramitar. Y nos hemos ido al extremo de la debilidad. Ayer tú diste una plática, ¿qué te decía el alumno? Sí, un alumno decía, cuando yo preguntaba, ¿cuál creen ustedes que es la función del padre? Me decían, dar dinero para la manutención. O sea, se reduce a eso únicamente. Pero ¿no? cuando les dijiste el padre cariñoso. Ajá, pero cuando ya hablaba de un padre cariñoso, que va y viene con las pañaleras y todo, ¿no? Cómo ha cambiado ese rol, decían, es que es un mandilón. ¿Ves? Entonces, ¿de dónde se va a obtener la fuerza? La fuerza se necesita una cierta fuerza para vivir. Sí. ¿No? Sí. Para empujar. Digo, la vida no es gratis. El impulso vital. Claro. Que lo puedes traer en la pulsión, pero lo agarras en la identificación de un otro. Sí, sí. Entonces te digo, si el hombre en esta feminización no lo ha podido incorporar tan bien, entonces se ha hecho pasivo. No tiene la macrofuerza que tenía el Todopoderoso. Y vuelvo a insistir, no estoy hablando que volvamos a ese asunto, sino que ayudemos a que los hombres puedan incorporar esa feminización sin perder esa fuerza. O sea, cómo ser verdaderamente padres viriles sin dejar de ser femeninos. ¿Sí? Incorporar lo femenino, el padre. Sin perder lo masculino. Sin perder lo masculino, sí. Y como lo ha hecho la mujer. Sí.
que en sus inicios el feminismo dio como resultado ese pendular de irse hacia el otro extremo, imitando la conducta masculina y perdiendo un poco de lo femenino. Poco a poco esto se fue incorporando hasta lograr esa plenitud de la posibilidad de expresarte en todos los campos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la opinión de ustedes, el hombre no ha logrado esto, no ha logrado incorporar lo femenino, digamos, la afectividad, todos esos aspectos que tienen que ver con el etos femenino. No ha podido equilibrar esas dos partes, y entonces, pero es más complejo que esto, pero bueno, hoy, sí. Porque fíjate, viene lo sexual, ¿no? En Estados Unidos, la cantidad de denuncias de abuso sexual por parte de los padres es impresionante. No digo en México, digo en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Y qué es eso? Es ese intento de ir hacia, pero que se trastoca, ¿ves? En un abuso. Sí. Entonces no es fácil tampoco, no es como un dicho, pues hombre, hay que incorporar esto y ya está. No, hay todo un proceso cultural en lo público y hay un proceso en lo personal. Esto nos lleva al cuestionamiento de los valores que están en el inconsciente colectivo y los valores que nuestra cultura nos está aportando. ¿Por dónde mirar? O sea, ante esta situación tan compleja, Victoria, Luis Armando, ¿por dónde buscar? ¿Por dónde mirar? ¿Hacia dónde vamos? Como padres conscientes de que queremos lo mejor para el hijo auténticamente. Y que se da de generación en generación, sí. ¿No? Y bueno, también quiero comentar el hecho, bueno, se ha hablado mucho del padre y todo, y uno se preguntaría, bueno, ¿y qué pasa con las madres solteras, por ejemplo, no? O las madres que tienen un hijo y están solas con él. Uh-huh. Entonces, ¿dónde queda esa función paterna, digamos, no? Y me parece que está justamente en eso generacional de lo que tú hablabas, de la cultura. Uh-huh. O sea, ella de alguna manera tiene introyectada la ley paterna, o tendría que tener introyectada una ley paterna que pueda imponer y hacer el corte con ese hijo de igual manera, ¿no? Y que bueno, si no hay una pareja a quien dirigir el afecto, pues también hay muchas otras actividades que le hagan sentir plena, que le hagan sentir realizada, y que el hijo pueda ver que la madre está contenta, está feliz, digamos, y que él no es lo único para ella también, ¿no? Entonces, también ahí hay un corte. Sobre todo porque esto va a tener que ver con el narciso, ¿no? Si el niño se siente que es la medida de todo, de la madre, del padre, la solución, viene un problema de falta de crecimiento, ¿no? Y yo creo que ahí yo vería el problema como los excesos, digamos, ¿no? Sí. Un exceso de madre también es terrible, ¿no? Entonces, por eso la función tendría que ilusionar al hijo, de su majestad el bebé, pero también poco a poco irlo desilusionando irlo independizando también. Así es. Y es a lo que a veces se le tiene miedo. No, el niño se va a frustrar. Que si desea esto hay que dárselo. Hay que actuar con mucha inteligencia en este sentido. Y bueno, ¿qué papel juega aquí la intuición de los padres? Tal vez me voy a ver muy poco científica, pero la madre sabe en el fondo qué es lo que está haciendo bien o mal con los hijos, y el padre también, ¿o no? ¿O hay tanta complejidad que...? Es que lo complejo está en lo intuitivo. Exacto, ¿no? exacto. ¿De dónde nace el deseo? De la propia historia. Sí. De tu propia experiencia. ¿Cómo te relacionaste tú con esta madre y con este padre? O con este abuelo y con esta abuela. Sí. Sí, eso se fue incorporando y te fue constituyendo. Entonces, cuando tú te enfrentas ante una nueva situación, que es la paternidad, es un replicar tu propia nacimiento. O sea, actualizas el momento en que tú fuiste tratado como hijo. Y ahora, en esa actualización, así te relacionas con este hijo. Y eso es intuitivo. Nadie le dice, mira, tu papá fue así. Sí. Es impresionante las historias donde hay un abandono cómo puede darse este abandono en hijos que fueron amados. Y no sé, te puedo decir que en hijos que fueron procreados en amor puede darse más fácil el abandono. Pero no es como nada más en qué momento aparece el deseo del hijo como hijo para amarlo, en el sentido del bien, ¿no? Que estábamos hablando. Entonces,
en hijos que fueron abandonados, cuando se convierten en padres, es muy frecuente que repitan la historia. Es muy frecuente. Abandonan o sobreprotegen. O sobreprotegen. Les cuesta mucho trabajo hacer el punto intermedio. Y el punto intermedio es poder ejercer la ley. Al hijo no le puedes dar siempre todo lo que pide. Tienes que ponerle un límite. Por eso es el corte. Si no haces corte, ese supuesto amor es odio. Y ahí te lo dejo. Bueno, nosotros sí hacemos un corte aquí. Regresamos en un momento con ustedes. 3030-5350. Sí, es que a las 9 con usted. Regresamos. Bueno, vamos a continuar y tenemos muchas llamadas del público. Tenemos la opinión de Josefina Llera. Pina Llera dice, el ser padre es ser parte de todo, no es una problemática aparte. El hecho es que necesitamos una educación en general donde se aprenda el amor, respeto, eso produce buenos padres. Es decir, no es una situación particular estudiar para ser padres. Tenemos que, dice, buenos individuos, debes de ser buen individuo tú para ser un buen padre también. Claro, sí. Opina. Elizabeth Gutiérrez, tengo hijos de 11 y 8 años, me separé de su padre porque es homosexual y mis hijos no lo saben. Yo me pregunto si deben convivir con él y deben saberlo, dice Elizabeth Gutiérrez. Javier Blanco, hay un libro llamado Juventud, Identidad y Crisis de Eric Erinson. Ahí hay un capítulo de un estudio a una tribu norteamericana que dice que la lactancia hasta los 3 años desarrolla una predisposición para tener un carácter agresivo, dominante y agresivo. Este carácter es necesario para desarrollarse en un ambiente adverso, nos dice Patricia Rosales. El psicoanálisis contempla actualizarse considerando el cambio de roles a partir de los métodos de control natal eficaces que han permitido que la mujer entre en roles masculinos. Dice que la hacen ser proveedora única del hogar. Pregunta. Aurora Santos, felicidades por el programa. ¿Pueden dar el contacto de los invitados? Sí. Bueno, varias llamadas del público y poco tiempo. ¿Qué retomamos de aquí? Por favor, Victoria y Luis Armando. Ajá. Bueno, yo creo que es esto que decíamos del rol de la madre, ¿no? Y del padre, creo que han cambiado. O sea, el papá de ser el amo y señor, el patriarca, ha venido a ser como más cariñoso, más cercano, más tierno, pero en esos cambios, digamos, pues es como que implica ir cambiando socialmente también, ¿no? Uh-huh. Entonces, y que la madre, o sea, tendría que ir dándole el paso y ir caminando conjuntamente con él, digamos, ¿no? Sí. Ahora, hubo una pregunta de ahí, que me llamó la atención, ¿no? Sí. Esto del padre homosexual, ¿no? Pues y pregunta concretamente, sí. ¿Deben ver a su padre? ¿Deben decirle que es homosexual? Claro que deben verlo, es su papá y debe saber, o sea, la condición del papá. Sí. Porque es más fácil para el hijo lidiar con una verdad que ignorarlo. Entonces, o que recibir unos mensajes que no alcanza a descifrar él. Exactamente. Entonces, eso confunde más la cabeza del niño. A Luis Armando. Sí, porque a final de cuentas, pues es su papá. Claro. ¿Sí? Como sea, es su padre. Y segundo, el que él haya tenido una elección homosexual, pues es su manera de ser. Claro. Y ellos tendrán que enfrentarlo en esa relación, sí, ¿no? Sí. Como si todos tenemos una manera de ser. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, pues esa es una realidad que se tiene que enfrentar. Hablar. Con toda claridad. Quizá tomar una terapia de familia, sí, para quitar los mitos, sí, y los prejuicios, ¿no? Uh-huh. Porque esta pregunta nos la hacen muchas veces y está muy mezclada de prejuicio. En un seminario que compartimos Vicky y yo, hemos estado hablando de prejuicio respecto a la homosexualidad. O sea, si la homosexualidad es una perversión o es un trastorno de identidad, o sea, es una elección. O es una condición o es una circunstancia. Bueno, también. Bueno, entonces, me parece que es el momento de ir cerrando el programa, no concluyendo, es diferente, ir cerrando algunos aspectos. El rol del padre, hablábamos también en el corte, de la importancia de ese amor que pone límites, ¿eh?
y no es permisivo, no lo permite todo y no pasa nada, entre comillas. Todo tiene una consecuencia. El amor que pone límites, Luis Armando. Mira, es que si no hay límite, entonces se queda la fusión, se queda la transgresión. Sí. Y él se queda en su narcisismo, piensa que merece y es justo que tenga todo. Sí. El límite te va marcando hasta dónde llegas tú y hasta dónde llega el otro, hasta dónde llega la realidad. Claro. Y verdaderamente es un acto de amor el poner límites, porque te enseña a vivir con los otros. Sí. Cuando tú te estructuras en un narcisismo donde crees que tienes todo, que te dejan hacer todo y que los padres piensan que es por amor, yo ahí creo que es más que por amor, es por comodidad de los padres, por no decir otra cosa. Sí. O sea, es más cómodo no poner el límite y no aguantar el enojo del hijo que poner el límite y aguantar el enojo del hijo y hasta la palabra ya no te quiero. Sí. ¿Tú te acuerdas de Sí. tus hijas? Sí, sí. O sea, ya no te quiero porque no me dejaste salir. Sí. ¿No? Bueno, pues tú te toleras y tú sabes que a la distancia ese no va a ser estructurante porque le va a permitir Sí. ver la realidad como es. De acuerdo. Hay una frase que tomada directamente de la Biblia: dejarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué me dicen? Es que a final de cuentas, tú te conformas con tu padre y con tu madre, pero tienes que ser tú. Tienes que ser tú. Fíjate, Sí. esa frase que viene desde la antigüedad Ahí tiene está, ¿no? una actualidad enorme. Sí. Dejarás a tu padre y a tu madre. Finalmente, esos principios de lo femenino y lo masculino ya los tienes integrados a ti misma. Sí, sí, lo importante es ¿Vicky? eso. Claro, que puedas separarte, pero ya tienes introyectada la figura del padre y de la madre y ya no los necesitas así como figuras tangibles, digamos, Sí. cerca de ti. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Por ejemplo, en alguien que no se puede separar de los padres, después tampoco se va a poder separar de la pareja y ahí está pegada al teléfono, está, o le está registrando los tiempos al Intentando marido, controlarle la vida. intentando controlar la vida porque Sí. no sabe estar sola. Sí. Qué importante todo esto de lo que estamos hablando hoy. Nos quedan unos minutos, Luis Armando. No sé si puedo Por favor, sí. anunciar la clínica. Nosotros en la Asociación Psicoanalítica tenemos una clínica para gente que tiene escasos recursos. Es el 31 21 53 91 en Arboleda 632. Ahí ofrecemos, en un compromiso social muy intenso que tiene la asociación, terapia para gente que no puede pagarnos en los consultorios. ¿Sí? Sí. También tenemos formación de psicoanalistas, tenemos formación de psicoterapeutas, tenemos diplomados, tenemos lo del cine, y ahora con Carmen Villoro a cargo de la parte editorial vamos a tener literatura. Ah, también. qué maravilla, enhorabuena, qué bien. sí. Muy bien. Bueno, tenías un título de un libro por ahí que Sí, querías en la comentar. mañana preparando un poco la clase de La clase de la hoy. clase de hoy, uno vive de esto. Sí. Encontré este libro de Jackson, de Philippe Julien, un psicoanalista francés, y se llama Dejarás a tu padre y a tu madre, que Sí, realmente es sí. esto que hemos hablado el día de hoy, ¿no? Sí. Uno se apoya en ellos, pero uno tiene que ser uno al final. Finalmente, ser tú mismo, ser tú mismo. aquello que eres. Y hacerte responsable de ese ser tú mismo, porque sí, al con final sus es eso, ¿no? consecuencias. Ujú. Que tiene consecuencias. Si dices una cosa o no la dices, tiene una consecuencia. Así es. Bueno, 3 minutos más de programa. ¡Ah, qué maravilla! Nos está rindiendo muy bien el tiempo. Vicky, por tu parte, ¿con qué cerramos el programa de hoy? Sí, mira, yo creo que algo importante es esto que decíamos, que por amor también se ponen límites, ¿no? Sí. Y que un hijo al que no se le ponen límites se le deja desbordado totalmente y va sintiendo y se va sintiendo muy desprotegido cuando no hay límites precisos o justos, digamos, ¿no? Hay papás que cuando se hacen presentes a través de la violencia o de acuerdo al estado de ánimo. Entonces Sí. esto confunde mucho al muchacho, ¿no? Claro. O por ejemplo, chicos que se les permite todo, entonces, pero en ese permitirles todos se van sintiendo muy vulnerables y muy desbordados también, ¿no? Ujú. Y lo viven como desamor. Curiosamente, paradójico a lo que se pensaría, una chica me decía, es que yo puedo llegar a las 4 de la mañana y no hay quien me diga nada. Entonces puedo llegar como sea y nadie me dice nada. Entonces lo viven como desamor.
Pues sí, porque lo puedes traducir. Llego a las Claro. 4 de la mañana y nadie me recibe, Exactamente. nadie me contiene, Ajá. nadie me espera. Claro. Eso es una soledad existencial muy O, grande. o el papá que Sí. la otra Sí. parte sería el que está controlando y le está llamando cada rato, Cada ¿no? 5 minutos. Sí, entonces me parece que ahí están los excesos y yo creo que siempre los excesos no son Sí. buenos, ¿no? Nos llama, tenemos tiempo rápidamente, otra radioescucha, María del Refugio nos dice que ella que siente un gran vacío, que ella es huérfana de padre y madre y que siente un gran vacío, pero que se enteró pues que su padre era golpeador y su madre excesivamente sumisa y dice pues tal vez fue mejor así. ¿Qué le decimos a María del Es que Refugio qué Macías? difícil, ¿no? Yo qué te puedo decir, Pues o sea, sí. realmente me da mucha tristeza por ella, pero pues uno va incorporando las historias Sí. y al final uno se da cuenta que le busca el mejor lado a la historia. Y Como hay es. que aprender a vivir con carencias también, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que eso es muy importante. Es lo de siempre, ¿no? La Claro. visión, la decisión tuya cotidiana Sí. de ver el vaso medio lleno, medio vacío, decir, esto me tocó, con esto juego, con esto hago Exacto. juego, no estar esperando que te caigan todos los haces. O sea, con las cartas que te la da la vida, que eso es la historia, Así pues es. vendrá tu respuesta a la historia, tu respuesta libre a la historia, ¿no? Claro. Personal. Bueno, pues estamos prácticamente al final del programa. Quiero agradecer enormemente hoy a nuestros invitados, amigos, colaboradores de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Me refiero a Luis Armando González y a Victoria Astorga, a Vicky, que han estado con nosotros y que estoy segura que nos habrán motivado personalmente. Me pareció maravilloso escucharlos y estoy segura que a ustedes también. Pedían un teléfono, vamos a dar el de la clínica, ahí los pueden localizar, ¿les Sí, parece sí, sí. bien? Sí. 3121-5391, ya lo había dado, de esa manera pueden contactarlos y bueno, estaremos pendientes del próximo programa, sus sugerencias son bienvenidas, hemos hablado de la madre, hemos hablado del padre y bueno, hay mucho que abordar al respecto. La vida del ser humano no está resuelta, no tenemos esos instintos que nos hacen actuar automáticamente, estimúlicamente, tenemos la decisión y la libertad para hacerlo. Es todo por hoy. Gracias y hasta mañana. Y tenemos que comentar Solo los amantes sobreviven, una película extraordinaria que vi ayer. Volvemos mañana a las 9 con usted. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.